Estefi, ¿qué significa Jesús para vos? ¿Qué o quién es Jesús? Para mí es alguien, una persona que me transmite paz, amor, tranquilidad en momentos por ahí que son difíciles. Ok, entonces Jesús es una persona que te transmite Sí, paz, amor, tranquilidad. así es. ¿Cuál es tu relación con Jesús? De alguna manera me sale preguntarte. Y mi relación con Jesús está ahí, está ahí, en la cuerda ahí que no me termina de cerrar en sí muchas cosas, pero siempre está para mí Jesús. Me hablaste de amor, paz y tranquilidad. Me sale Sí. preguntarte si cuando pensás en Jesús tiene alguna connotación de juicio, de alguna manera. Como de juicio. Trato de no meter mi forma de pensar No, 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 en no, la sí, entrevista, sí. pero te digo a lo que me refiero. Si Jesús es como un ideal de ser humano, entiendo que puede ser amor como te llama a ser mejor persona y al Sí, mismo tiempo te muestra todo lo que no sos. Entonces, por eso me refiero si a tu entendimiento, sí. Jesús, la forma que vos entendés a Jesús, tiene una connotación, un entendimiento de juicio, de alguna manera. ¿Cómo lo ves? Para mí no, o sea, para mí no cumple el rol de juicio de haces esto está mal, haces esto está bien, sino que te acompaña en todo, o sea, hagas lo que hagas, pero va a estar. Bien o mal, pero va a estar. Estefi, ¿qué significa para vos esta idea de que Jesús es Dios y al mismo tiempo es el Hijo de Dios y está la Santísima Trinidad, también está el Espíritu Santo? ¿Cómo reconcilias todo esto? ¿Cómo lo entendés? Y mira, estoy ahí en un limbo que todavía hay muchas cosas que no las entiendo y que me gustaría saber el porqué de varias cosas y varias situaciones que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, si supuestamente Dios o Jesús trata de buscar siempre lo mejor para todos. Así que no sé, estoy ahí. No sé. Es un misterio. Es un misterio, sin resolver. Última pregunta. Sí. ¿Qué significa para vos cargar con tu cruz? La idea de cargar con tu cruz, ¿qué significa? Y cargar con un peso de algo que duele, que molesta o que nos hace sentir un poco incómodos algunas veces. Y que al fin y al cabo, siempre después de cargar la cruz, hay algo positivo. Capaz, o no, no sé. Déjame explorar Sí. lo que me acabas de decir, decime si lo entendí bien. Me hablaste de cargar con tu cruz implica incomodidad. No dijiste esta palabra, pero la forma en la cual yo lo No, pero entendí, sí, eh, sí, sí. decime si esta palabra es fiel a lo que vos estabas tratando de transmitir. No dijiste esta palabra, pero a mí me sonó que es como cargar con sufrimiento de alguna manera. Me dijiste incomodidad y me dijiste otra palabra, no me dijiste, pero lo que yo lo entendía es como cargar con sufrimiento y me dijiste una vez que te sacrificas y cargas con tu sufrimiento, después hay Por algo algo positivo. es, por Claro. algo positivo o por algo va a valer la pena de alguna manera. Todo ese dolor se va a convertir en algo bien y positivo. Y bueno para vos. Estefi, muchas gracias por tu tiempo, gracias No, por por tus favor. respuestas y gracias por hablar Gracias. conmigo esta tarde. No, muchas gracias a Ha vos. sido un gusto. Nos vemos. Elba, ¿Qué tal? ¿qué significa Jesús para vos? ¿Cuál es tu entendimiento de qué o quién es Jesús? Jesús es el camino que yo elijo para vivir en armonía junto a Él con todos mis hermanos. Entonces, déjame ver si entendí. Entonces, a tu forma de ver las cosas, Jesús simboliza un camino Un de camino vida. de vida, Mm. sí, de fe, de esperanza, es todo, es la vida nuestra. Elba, y me sale preguntarte cómo entendés vos esta idea de que Jesús es Dios, pero es el Hijo de Dios y también es parte de la Santísima Trinidad. Y me sale preguntarte cómo entendés todo esto. Yo exactamente entiendo que si yo creo en Dios, que es Mm. lo principal, Dios es el Todopoderoso, el que yo leo la Biblia y ahí nos enseña de que es el que creó, el creador de todo. Mm. Por tanto, es creador, es omnipotente, es el único. Mm. Y Él es dueño nuestro, o nosotros somos de Él, Mm. o Él nos hizo nosotros para convivir con Él. Y por ende yo creo todo lo que Dios se dice de Dios, yo creo. Mm. Y si se dice que Jesús es hijo y a la vez es Dios, Mm. yo lo creo, Mm. porque yo tengo fe en Él. Mm. Yo lo creo. Y de la Virgen María también. Mm. Yo creo. Ok, entonces, Creo lo en que... el misterio. Es Mm. algo misterio, es misterioso, es algo místico. Mm. Y bueno,
la vida nuestra también es misterio. Mm. Entonces yo no me explico por qué yo estoy aquí hoy, hablando con vos, hablando con mi gente, pero es un misterio también, porque por algo estoy. ¿Y quién soy yo? ¿O quién me hizo? O todas esas cosas yo me pregunto a mí misma. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy? ¿Y cuál va a ser mi fin? Bueno, sabemos, nacemos y morimos, pero en ese trayecto hay algo que tenemos que hacer. Lo bueno supuestamente, pero si no hacemos lo bueno, por algo será. Sigue siendo un misterio para mí la vida. Decime si entendía. Entonces, Elba, a tu forma de ver las cosas, la unión entre Dios y Jesús es un misterio. Mismo tiempo me dijiste que la relación que tienen es a través de la fe, de creer Sí, que sí. las cosas son así como se dicen. Jesús es hijo de Dios y a la vez es Dios. Y está unido con el amor del Espíritu Santo. Por ende, las tres personas son una sola. Y yo lo creo así, porque a mí de la cuna me enseñaron eso. Y yo sé que hay otras religiones que las leo también, leo bastante de las otras religiones y hay una explicación, cada uno tiene su explicación, pero bueno, yo me quedo con la mía, con la que me han enseñado desde la cuna. Mi madre era católica, mis padres católicos, y esto es, yo soy eso. Déjame preguntarte, Elba. Me hablaste del amor también y me hablaste del amor que Jesús te provee. Me sale preguntarte si tiene alguna connotación o algún entendimiento de juicio tu definición de Jesús. ¿Hay algún entendimiento de que Jesús también es un juez de alguna manera? ¿Cómo lo ves? Un juez, no sé, un juez es, yo no diría un juez, no sé, sinceramente no sé, me ha dejado pensando ahora. Me deja- no lo veo como un juez, o no, un juez no. Él es Dios y Él nos dio todo para que nosotros vivamos junto a Él. Él no es un juez, porque no nos da un mandato, simplemente nos sirve para que nosotros gocemos de eso que Él nos da y depende de cómo nosotros lo vivamos. Yo no me siento como que Él es mi juez. Él es mi todo, mi ser, mi hermano, mi padre, mi creador del mundo. No sé si estoy equivocada, pero es eso. No soy quien para juzgar si estás equivocada. Te hago la última pregunta, ya A ver. te dejo libre, no te quiero sacar más tiempo. ¿Qué significa para vos la idea de cargar con tu propia cruz? ¿Qué significa eso? Y yo cargo con mi propia cruz, sea más o menos o fuerte o difícil, pero es mi obligación, porque Jesús también cargó su cruz por nosotros. Por ende, yo tengo que cargarla por Él, porque Él dio la vida por nosotros y nosotros damos la vida por Él. Ok, entonces es como, déjame ver si entendí. Entonces tu forma de ver las cosas es un devolverle el favor de alguna manera a Jesús y también el hacer lo que debes y el cumplir con tus obligaciones también. ¿De alguna manera va relacionado con eso? Sí, porque yo tengo, como yo te dije anteriormente, Él es el camino. Yo tengo que seguir su camino. A veces es difícil, nos cuesta, me cuesta mucho, pero lo debo hacer porque Él nos dio un camino para seguir con Él, seguirlo a Él y vivir con Él en la eternidad, el día que sea mi fecha de despido en este mundo. Esperemos que falte mucho, Elba. A lo mejor sí, a lo mejor no, no se sabe, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Hay que vivirla la vida. Y es linda la vida, a pesar de los problemas. Hoy vivimos en un mundo muy problemático. Gracias a Dios que yo soy sola, pero mi familia, a veces tienen sus problemas por los hijos, por la sociedad, por todo un montón de cosas. Pero yo le digo, tranquila, hoy estás aquí, mañana va a ser otro día y la vida es bella, vos seguís viviendo. Hoy olvídate, vivir este dolor que quizás tenga hoy, o en fin, problema, mañana eso se va a disipar. Y yo lo he vivido también, y muchas veces. Y acá estoy. Elba, muchas gracias por tu respuesta, gracias Gracias por a tu vos. tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Bueno, ¿cuál es tu nombre, me dijiste? Ignacio. Ignacio. Muchísimas gracias, Ignacio. Chao. Buenas tardes.
Juan Pablo, Así es. ¿qué significa Jesús para vos? ¿Cuál es tu entendimiento de Jesús? Jesús, si lo vemos para mí de un lado religioso, es como una figura a la cual la gente debería seguir e imitar porque es como una razón de ser correcta, ética. Eso, así lo veo yo a Jesús. Y Jesús como algo extra religioso, yo creo que la gente lo puede llegar a ver como una figura importante en una religión o en algún ámbito espiritual. Ok, entonces déjame ver si entendí. A tu forma de ver las cosas, en términos religiosos, Jesús me hablaste de que es una figura a imitar y a seguir. Ajá. Sería como un ideal, digamos. Sí, sería como un ideal de persona, Mm, haya existido o no. mm, Yo creo que Jesús tiene sus principios mm, y éticas y modos de vivir mm, que deja una enseñanza mm. para que el humano que lo siga tenga, nada, esto, que es como una ética y un buen vivir, Mm. digamos. Ok, entonces Jesús te provee una guía de cómo vivir bien, de alguna manera. Sí, sí. Ok, tenemos una definición de Jesús. Me sale preguntarte cuál es tu entendimiento, cómo reconcilias esta idea de que Jesús es Dios, pero también Jesús es el Hijo de Dios y también está el Espíritu Santo y eso es la Santísima Trinidad y eso es Dios. ¿Cuál es tu entendimiento sobre eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo explicas? Eh, yo creo que Jesús es parte del conjunto, bueno, es que eso me has dicho, digamos, sí, es Mm, parte de un conjunto de, de personas y yo creo que le da cierta estructura a todo lo que sería. Sí, Jesús es hijo de Dios, pero Jesús también es Dios. Yo creo que, no sé, realmente ni idea, pero está ahí, digamos, Jesús. ok, ¿hay alguna relación en que hace que ambas cosas son posibles de alguna manera? Como que es Hijo de Dios, pero también es Dios y como que está ahí. Yo creo que es el misterio de la Mm, religión, es lo que hace que el humano piense mm, y intente buscar como su espiritualidad y su, no sé, yo creo que dependerá de cada persona qué es lo que entiende cada uno, mm. pero Jesús, sí, Jesús. Me sale preguntarte, me hablaste de que Jesús es como una guía para la vida y de una forma de imitar. Es como un ideal de si imitas la vida de Jesús, te va a ir bien y va a ser una vida noble y va a ser una vida significativa. Te voy a dar dos palabras a colación y me decís si tiene sentido para vos o si está conectado, cómo lo es. La idea de Jesús es amor y la idea de Jesús es juicio, de alguna manera. O sea, a ti que estás conectadas, ¿cómo lo es? Lo de Jesús es amor, es nada, Jesús te enseña a vivir y compartir y como nosotros somos seres sociables, hay que ser eh, amorosos y amar al prójimo, o sea, Jesús te enseña a eso. ¿Y cuál era el otro? Jesús. Juicio, la palabra juicio relacionada con Jesús. ¿Pensás que hay alguna relación o no? ¿Cómo lo es? Y sí, yo supongo que tendrá que ver con la ética, digamos, el juicio, que cuando se hace un juicio es por falta de ética, es porque se comete un error. Jesús puede ser juicio en el hecho este de la ética, o sea, que te puede llegar a saltar ciertas cosas que te hacen poder conocer la verdad, por así decirlo, en ciertos ámbitos de la vida. O sea, que puede ser juicio que te guíe, digamos. O sea, ciertamente te ayuda a pensar y poder ser y poder juiciar a las cosas de la vida, digamos. Ok, entonces te dice que está bien y que está mal. Entonces cuando no haces, decime si esto Sí, sí, es sí. fiel a la representación de lo que vos me querías decir. Cuando no haces lo que está bien, te juzga en ese sentido, como te dice cuando te quedaste corto, de alguna manera. Claro, claro. Para mí yo lo veo a Jesús como un manual de vida, por así Mm, decirlo. Yo no soy muy religioso, mm, pero es lo que yo entiendo mm, por qué Jesús es importante y por qué es una figura tan importante durante toda la vida, digamos, de- del mundo, por mm, así decirlo, desde que existe, en realidad, hace 2000 años. mm. Juan Pablo, última pregunta. ¿Qué significa para vos la idea de cargar con tu propia cruz? ¿Qué significa eso para vos? Y que somos dueños de nuestras propias acciones. Mm, Nuestra cruz se va a hacer pesada si nosotros somos mala gente o actuamos con el mal, mm, la cruz va a ser pesada. Nosotros, o sea, uno se va a sentir mal, o sea, mm, obviamente siendo consciente de lo que uno hace,
Yo creo que si uno actúa mal, después uno se siente mal y es un peso que uno mismo genera, digamos. O sea, cada uno tiene su propia cruz. Si uno vive con una idea ética y con ser bueno y siguiendo como un linealmente, como un tipo de actuar, yo siento que la cruz por ahí no es tan pesada. Uno se puede llegar a sentir más libre, más, puede llegar a gozar más la vida por actuar de manera correcta. ¿Quién determina qué es correcto y qué no? Uno mismo. Pero también si uno puede llegar a seguir Jesús, te puede llegar a indicar qué puede ser correcto y qué no. Si decidís actuar como Él. Si no decidís actuar como Él, igualmente puedes actuar de manera 100% ética y 100% correcta. Juan Pablo, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y Por gracias por hablar supuesto. conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, Dale. hermano. Un saludo, ¿no? Éxito. Eliana, ¿qué significa Jesús para vos? ¿Cuál es tu entendimiento sobre Jesús? Bueno, para mí, más allá que bíblicamente es el Hijo de Dios, para mí es mi Salvador. Me ha ayudado en todo lo que es mi vida personal, a transitarla, encaminarla. Para mí es la luz de mi vida, más allá que bíblicamente dice que es la luz de la vida. Implica mucho para mí en lo personal una guía. Es todo, no veo mi vida sin Jesús. Eliana, déjame ver si te entendí. Sí. Entonces, Jesús es una guía para tu vida, me hablaste de que es una luz para tu vida, me hablaste de que es el Hijo de Dios también. Ujú. ¿Es así? Sí, vamos a decir, es como que mi opinión está basada bíblicamente también, ¿no? O sea, el ser el Hijo de Dios, creo que es mi Salvador, o sea, de todo lo que creemos en Él, el Salvador y que, bueno, al incorporarlo en nuestras vidas, ya la llevamos adelante de otra manera, ya nuestra vida no es la misma. Porque yo antes de entregarle mi vida, ante determinadas circunstancias, me sentía vacía. En cambio ahora sigo teniendo problemas como todo el mundo, pero lo llevo de otra manera. Es como que compartimos la carga. Y bueno, te decía principalmente luz, porque en medio de todas las aflicciones, porque todos tenemos problemas, es como una paz internamente que se siente, que bueno, bíblicamente también lo dice, perdón que te hago esas comparaciones, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la paz que Él da, su luz, su compañía, es difícil de explicar para los que, bueno, por ahí no están en su camino, en buscarlo y en creer en Él. Me interesa volver a este aspecto que mencionaste de que es el Hijo de Dios y preguntarte esto de Jesús es el Hijo de Dios, al mismo tiempo Jesús es Dios y al mismo tiempo está el Espíritu Santo también como completando la Santísima Trinidad. ¿Cuál es tu entendimiento o la explicación que vos le das a esta paradoja de que es una parte de Dios, pero al mismo tiempo es Dios? ¿Cómo lo ves? Claro, sí, es complejo. Es complejo. En mi entendimiento, que por ahí no sé, que ningún religioso me escuche, porque por lo mejor si no lo digo correctamente, pero sí, para mí los tres son Dios. O sea, es uno solo, pero cada uno Dios. Es como nosotros. O sea, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, un alma, pero no por eso dejamos de ser nosotros. Seguimos siendo nosotros, pero tenemos tres partes. Entonces, para mí la Trinidad es eso, o sea, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos son Dios y cada uno digamos, con su función, pero no dejan de ser por eso Dios. Como te decía, en la función misma de uno. El cuerpo tiene una función, el espíritu y el alma también tienen su propia función. No sé si me explico. Me parece, es la primera vez que escucho esa forma de explicarlo, me parece que tiene mucho sentido. Es una forma que es una metáfora de alguna manera, una analogía que es traducible, porque tu cuerpo no sos vos, pero al mismo tiempo sí sos vos y es una parte tuya, y de igual manera cada parte de la Santísima Trinidad es Dios, pero no es completamente Dios, pero sí es Dios. Es medio complicado A lo mejor de ponerle palabras. como decía, el religioso, el que está más en eso, a lo mejor lo sabe expresar mejor. Yo es como lo veo. Yo sigo tratando de todos los días en mi búsqueda de Dios, de Jesús, en aprender más en estas circunstancias, como vos me decís, que te explique, porque la Santísima Trinidad es compleja, o sea, porque hasta el mismo Espíritu Santo es alguien. Entonces Jesús es alguien, Dios es alguien. Entonces los tres son Dios y forman uno solo. Entonces un poco
por ahí como difícil humanamente tratar de entenderlo. Pero bueno, eso es lo lindo de la fe, que la fe te lleva a ver las cosas de otra manera. Entonces, por ahí, en la dificultad de pensar la Santísima Trinidad es de vivirla, que ves los tres, o sea, vivís con el Espíritu Santo adentro tuyo, con la compañía de Jesús y encima con Dios protegiéndote. Es como que tenés los tres en tu vida. Y de esa manera, bueno, es como que los ves que los tres son Dios, pero a su vez uno solo. Espero no haberte mareado. Me parece una buena forma de poder entenderlo. Me sale preguntarte sobre esta idea de que Jesús es amor y me sale preguntarte cómo te suena esto de Jesús es amor, si tiene alguna relación y si Jesús a su vez tiene una connotación de juicio de alguna manera. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu forma de ver las cosas sobre esto? Como veo de que Jesús es amor, Y sobre la idea de que Jesús potencialmente puede ser juicio o un juez. mira, con respecto a amor, siempre hablándolo de la parte creyente, al creer que Él dio su vida por, no solo por mí, sino por el resto, para mí no hay acto mayor de amor que ese, porque hoy en día es difícil alguien que dé la vida por vos, o sea, a lo mejor que es como padre, como amigo, pero si vos te pones a pensar de que Él dio su vida por todos, por gente buena y no buena, que Él era una persona sin pecado, una persona buena, o sea, acá en la tierra, y, y que fue juzgado, escupido, maltratado, humillado, pasó un montón de cosas que Él podía haber dicho que no. Y Él fue obediente con el Padre y por amor a nosotros lo hizo. Entonces, de esa manera, por eso yo digo, no hay amor más grande que Él. Dio su propia vida por todos nosotros. Sí, para mí no hay acto mayor de amor que ese. Por eso para mí sí Él es amor. Sé que es un poco por ahí difícil para nosotros los seres humanos entenderlo más en esta época, pero yo creo eso, de que no hay amor más grande de que alguien que da la vida por vos y encima hasta sin merecerlo. Y con respecto a lo del juicio, si Él nos hace como que nos pone en juicio, decís vos, como que si somos buenos o malos, Él como que te enjuicia. Bueno, lo que yo creo es que Dios es en realidad el que el día de mañana, en los finales de los tiempos, según lo del Apocalipsis, es quien va a enjuiciar. Pero es un poco complicado esa parte, al menos como yo lo veo, porque creo que los que lo buscamos diariamente y seguimos su voluntad, al seguir su camino y al haberlo aceptado, ya nuestros pecados fueron perdonados. Entonces no tenemos ya un juicio, porque ya al haber aceptado a Jesús, tenés una vida propia. O sea, ya la vida pasada ya fue, entonces todo lo que hiciste, ya Dios te lo perdonó. Y lo bueno, al seguir tu camino uno trata de seguir el camino que sabe que agrada a Jesús, lo que es la voluntad de Él. Y la gente que por ahí no está en ese camino, creo que esa va a ser la que va a ser enjuiciada. No sé si hay mucha explicación que uno pueda dar más lo que está bíblicamente, pero creo que los que no han tomado el camino de creer en Dios, en creer en Jesús, creo que van a ser enjuiciados por las obras que hayan hecho acá en la tierra. Ahí sí creo que van a ser enjuiciados ellos. Déjame ver si entendí. Entonces, a tu forma de ver las cosas, el concepto de amor está muy ligado a Jesús sobre todo por este aspecto de dar su vida por nosotros, incluso sin merecerlo, y por el agravante de todos los problemas, por ponerlo ligeramente, que tuvo que pasar para llegar a su final trágico de la muerte. Me hablaste de la humillación, me hablaste de, eh, bueno, todos los desafíos que tuvo que sobreponerse en pos de terminar sacrificando su vida y dar el último sacrificio. Entonces toda la parte del amor va por ahí, por el sacrificio que hizo. Y me hablaste de que el juicio, a tu forma de ver las cosas, no es Jesús el que hace el juicio, sino Dios, y el juicio es para las personas que no hayan vivido de acuerdo a los estatutos, no es estatutos, palabra, pero eh, Entiendo. Sí, sí, a, sí. a la Según la forma. voluntad vamos a decir, según los preceptos que Dios manda,
que bueno, estaba desde los mandamientos de Moisés en adelante, de lo que él considera que nosotros tenemos que regir nuestra vida. Pero sí, siento que más Jesús es un intercesor nuestro, como un abogado. Pero creo que sí va a haber un juicio, pero para los que no estén en el camino de Dios. Que ahí se verá, bueno, para qué, digamos, cómo será, ¿no? Para qué lado van, como para el lado del bien o el lado del mal. Eliana, ¿qué significa para vos la idea de cargar con tu propia cruz? ¿Cómo lo entiendes? Para mí seguir a Jesús no es un camino fácil. ¿Por qué? Eh, es difícil perdonar, es difícil hacer las cosas bien. Entonces, el ser una buena persona, o vamos a decir, siempre hablándolo del lado de Jesús, porque hay gente que, bueno, consideran ser buenas personas y no tienen a Jesús en su vida, eh, es cuando vos aceptás a Jesús y sabes lo que Él le agrada hacer, es cargar tu propia cruz. Porque muchas veces tenés que afrontar situaciones de que yo en mi caso, Eliana, no los haría de esa manera, pero yo sé que Jesús quiere que lo haga de otra manera. Entonces, si yo decido en una situación, por ejemplo, que estamos peleados, Eliana, estoy muy enojada con vos, no te quiero perdonar, entonces yo sé que Jesús dice, sí, que tengo que perdonar un montón de veces, tengo que poner la otra mejilla, tengo que amar a mi prójimo. Entonces, si yo decido ese camino, es cargar esa cruz, o sea, es hacer lo que Él quiere, lo que Él le agrada, que es su voluntad para mi vida. Y te puedo garantizar que es lo mejor que me ha pasado. Porque la Eliana de antes actuaba de una forma que era más orgullosa, más soberbia. Y bueno, es un aprendizaje diario, ¿no? Porque no implica que ya está todo resuelto. Es un caminar y un aprendizaje diario. Porque bueno, muchas veces nuestra naturaleza humana nos lleva a, bueno, a hacer las cosas de una manera que por ahí no siempre es la correcta. Déjame ver si entendí. Entonces, a tu forma de ver las cosas, el concepto de cargar con tu propia cruz va de la mano con imitar el cómo vivió Jesús. Entonces, Jesús cargó con su propia cruz, nosotros deberíamos actuar como Jesús. Me hablaste de esto de cuando no querés perdonar, de bueno, a mí no me gustaría perdonar o siento un impulso de abrazar el resentimiento, pero Jesús me dice que debería actuar de otra manera y debería perdonar a la otra persona y amar a mi prójimo. Entonces, como Jesús actuó de esta manera, yo debería actuar de esta manera. Es por ahí la idea de así me si entendí bien esto. A tu forma de ver las cosas, la idea de cargar con tu propia cruz es sinónimo con actuar como Jesús actuó y emular, imitar su forma de vida. ¿Es así? Claro, exactamente. Porque el cristiano, el que sigue los pasos de Jesús, o sea, si vos crees en un Jesús que era amor, yo no puedo reflejar odio. Se supone que yo tengo que parecerme lo más a Él. Entonces, si Él perdonó a todo lo que lo humillaron, si Él se sacrificó, Él hizo tantas cosas siendo quien era, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Entonces, para mí significa eso, o sea, es, si yo creo en alguien, es seguir sus pasos. Y bueno, cuando conoces realmente quién es al que vos seguís, ahí ves todos los cambios que tenés que hacer internamente. Principalmente, como te digo, yo te digo por algo muy personal de perdonar, pero hay un montón de cosas. Pero es eso, seguir sus pasos como vos lo decías. Eliana, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Osvaldo, ¿qué significa Jesús para vos? ¿Cuál es tu entendimiento de Jesús? Y bueno, cuando uno lo encuentra, te da la tranquilidad y la felicidad que ninguna otra cosa te puede dar en el mundo. Por más que te ofrezcan cosas en el mundo, creo que sí, creo que el Espíritu Santo es el que desciende sobre cada y eso eh, este, o sea, es una cosa atrapadora que actúa dentro de la persona, en el interior de la persona. Entonces, déjame ver si entendí. Tu forma de ver las cosas, Jesús te da tranquilidad. Me dijiste que es algo que te atrapa, que actúa dentro tuyo y de que no puede reemplazarlo las ganancias materiales. Las cosas no lo pueden reemplazar. ¿Es por ahí? Sí, así es.
Por más que te ofrezcan cosas, por más asado que te comas, cosas, ¿entendés? Cosas. A veces esas cosas no alcanzan. Me sale preguntarte cuál es tu entendimiento sobre Jesús, que es Dios, pero también es el Hijo de Dios, y también está el Espíritu Santo, y juntos forman la Santísima Trinidad. ¿Cómo lo entendés? Bueno, yo lo he sentido a eso. Esto lo digo porque me atrapó en alguna oportunidad eso. Cuando hice la comunión, cuando a los 18 años, también eso se siente. Creo que está vivo, presente entre nosotros. Y bueno, hay que seguir buscándolo por todos lados. Y espero que todo el mundo lo encuentre eso. Ok, entonces a tu forma de ver las cosas, Jesús está vivo entre nosotros. Pero me sale preguntarte qué opinas de esto de si es el Hijo de Dios, también es Dios, la Santísima Trinidad, y cómo entendés esa relación que tienen. Bueno, la relación, bueno, que estuvo entre nosotros se nos fue, pero el Espíritu Santo descendió y es el que actúa en consecuencia en este momento, hasta el final de los tiempos. O sea, es una cosa indestructible, no se puede destruir eso. Por más, por más que uno se ponga en contra de eso, elija otro camino, porque dicen que hay dos, o vas por ese lado o vas por el otro. ¿Ah? No hay otra alternativa. Osvaldo, ¿qué significa para vos la idea de cargar con tu propia cruz? ¿Qué significa eso para vos? Bueno, es una cosa muy difícil, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, hay que decir el mal tiempo, buena cara, todo. Y seguir adelante, nada más porque el mundo, bien o mal, va a seguir dando vuelta a lo mismo. Por más vida de dolor que uno lleve, va a seguir dando vuelta a lo mismo. Entonces, a tu forma... Una cruz pesada, ¿eh? Es dura. No es fácil de digerir, ¿eh? Dice a Dios rogando, pero con el mazo dando. Ahí va. ¿Bien? Excelente. Osvaldo, muchas gracias por tu tiempo, por tus Yo respuestas. como Gracias por hablar conmigo esta tarde. fui a un colegio religioso, uno aprende cosas. Santaro, ¿qué significa Jesús para vos? ¿Cuál es tu entendimiento de Jesús? Yo creo que en los tiempos que corren, yo soy un tipo que nació en una familia católica, católica apostólica romana. Siempre me creí más de chico más ateo, ¿viste? Cuando te van pasando cosas en la vida, vas entendiendo que hay fuerzas más grandes que vos. En ese caso, creo que al día de hoy me puedo considerar agnóstico, pero en los tiempos que corren, tan jodidos, que vos sabés que estamos viviendo hoy, guerra, eh, yo siempre admiré a Jesucristo por ser un tipo como vos y como yo. ¿Me entendés? Era una persona que sí, si bien logró la iluminación, era un tipo que lo logró siendo como vos y como yo, con tus problemas, con los míos. Él tenía sus conflictos de hombre, de la época también. Tenía su mujer, tuvo sus hijos. Ese es mi entendimiento de Jesús. Es una persona como vos y como yo, un mártir político, religioso, eh, traicionado por su propio pueblo, traicionado por su propia religión, se puede decir. Yo creo que, sin entrar para un público sensible capaz que pueda llegar a estar viendo esto, siento que los cristianos tenemos nuestro Mesías y creo que puede ser el Mesías de todos. Sí es cierto que al ser un tipo pragmático, reconozco a Jesús como un igual, ¿entendés? Y no es por ponernos a nosotros a la altura de él, sino ponerlo a él a la altura de nosotros, que es lo que siempre hizo y el que siempre quiso. Un puente eh, y un tipo que deberíamos tener en cuenta más seguido al momento no sé, de recorrer nuestra existencia. ¿Te sirvió lo que te dije? Déjame ver si lo agarré y evalúame y decime si estoy poniendo palabras en tu boca, por favor, córtame y decime en qué me equivoqué. Entonces, a tu forma de ver las cosas, Jesús
es un ser humano, de alguna manera, en cómo me respondiste y todo, fue un intento de humanizar a Jesús, de traerlo a un entendimiento como una persona más, siendo el Mesías, pero también entendiéndolo como un ser humano. Me hablaste de que, me hablaste en términos de que es el Mesías, me dijiste que puede ser el Mesías de toda la humanidad, más allá de los conflictos que puede haber entre religiones. Me hablaste de que tenía nuestros problemas, de que tuvo una mujer y tuvo hijos. Eso es como, no quiero poner mi juicio de valor, pero me sale a aclarar. La observación es que ese entendimiento va por fuera de lo bíblico estrictamente. Exactamente. Ok. ¿Cómo es la vida, digamos? ¿A vos te parece que todos los libros de historias, yo te lo digo, teniendo una mamá profesora de historia, siendo yo eh, un aficionado a la política, a la historia de mi país, porque bueno, al tener mi mamá como profe y al haber tenido el privilegio de viajar también por nuestro territorio, viste, es como que eso te da un cierto pragmatismo. Entonces como que con respecto a la mirada histórica, ¿no? A la perspectiva histórica, es como decir, todo es gris en realidad en la historia y hasta el libro sagrado, ya sea el Corán, la Biblia o, corregime, no es el Talmud, sino la Torá. Pues así. Eh, Todos los libros sagrados fueron escritos por los que quedaron, ¿me entendés? Y fueron tergiversados a lo largo de la historia. Entonces, yo creo a Jesús, un tipo normal de la época, que sí claramente, o sea, vaya a saber por qué. En eso sí mantengo mi fe a la duda, ¿viste? De que por qué llegó a iluminarse. Pero era un tipo que, como vos y como yo, ¿me entendés? Déjame preguntarte en este punto que me estás mencionando de que Jesús es el Mesías. Me hablaste que es una persona que consiguió la iluminación y me dijiste que era humano como nosotros. Me sale preguntarte cuál es tu entendimiento sobre Jesús, Dios. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. También está el Espíritu Santo como parte de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es tu entendimiento sobre esto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Jesús evoca un arquetipo que nos persigue desde el principio de la humanidad, no solamente de Jesús en adelante, ¿no? El arquetipo de Dios y el Espíritu Santo tienen muchas formas a lo largo de la historia, y creo que Jesús es una más de ellas, encarnando ya sea ese espíritu divino o ese acceso al inconsciente colectivo que se lo puede considerar la materia que conforma a Dios, ¿me entendés? Porque si dicen que bueno, que nosotros fuimos hechos a su semejanza, eh, y no quiero que lo tomes como verlo de una forma científica, sino como que hay que verlo todo de la misma forma para mí. O sea, tener todas las ópticas prendidas. Y en este caso, siento que sí, que él evocaba e incluso puedo llegar incluso a creer que encarnaba esos arquetipos. Esos arquetipos tienen muchos nombres, insisto. Y yo sí, hoy en día lo menciono de esa forma. Yo a Jesús entiendo su lago divino y sagrado, pero también es imposible no llevarlo a la vida real, ¿me entendés? Porque la vida real es esto, y en esa época era mucho más difícil, mucho más cruda, más directa. No tenían el nivel de información que tenemos hoy, el nivel de acceso a la información que tenemos hoy. Uno decide tomarla o no tomarla, pero si decidís tomarla, tenés un nivel de acceso a un montón de conocimiento que el tipo no tenía y aún así logró iluminarse. Entonces, vamos a considerar esa cuota de algo divino, ¿viste? Y lo digo habiendo sido ateo, capaz por rebeldía, por adolescente, pero lo digo siendo agnóstico, creyendo, siendo un tipo de ciencia, de política, de historia, ¿me entendés? Eh, Le doy esa cuota de misterio a esa duda, ¿viste? Pero insisto, o sea, si incluso la Biblia como un gran libro de historia o una leyenda, la Torá, el Corán, todos fueron contados por los vencedores o los que sobrevivieron. Entonces, hay un sesgo, siempre hay un sesgo. Vos lo tenés, yo lo tengo, incluso contestando esto, ¿viste? Pero, pero sí creo que él encarnaba eso que vos llamas Espíritu Santo y Dios. Ya bueno, ahí es entrar en un dilema filosófico así que es como complicado hablarlo acá en esta peatonal y siendo que eran 2 minutos y ya vamos como a 5. ¿Qué Eso te opinas? quería preguntar. Si estás corto de tiempo, ¿querés que lo No, cortemos por acá? me tengo que ir a cortar el pelo acá cerca, porque tengo que hacer un poco de tiempo. Por eso te seguí ¿Tenés No, más tiempo o querés cortarlo por acá? La no, mejor. te doy 2 minutos más. Bueno, cuando te quieras ir, Tirame vos decímelo. Sí, que me ¿A qué querés interesa. ir?
No tengo una agenda. Estoy queriendo entenderte a vos. Ah, qué bien. Entonces, quería ver si podía que evalúes si te escuché suficientemente bien y si te puedo devolver una representación fiel de lo que vos me quisiste decir. Me dijiste, a tu forma de ver las cosas, la relación entre el Espíritu Santo y Dios y Jesús es que Jesús encarnaba un arquetipo, supongo que ese arquetipo es lo que vos, si estoy equivocado, por favor, corregime, ese arquetipo es lo que vos relacionás con la divinidad, me dijiste que ha tenido distintas formas a través de la historia, pero que quizás Jesús pudo encarnarlo y quizás él creía que estaba encarnando el accionar del arquetipo que estaba queriendo encarnar de alguna manera. Me enredé un poquito, sí. No lo creía, él lo sabía. Si no, Ok. no hubiese hecho lo que hizo. Ok, era una convicción desde el saber qué es lo correcto y él actuó en pos de lo correcto. Entonces, en ese sentido, es la relación que vos encontrás entre Jesús es el Hijo de Dios, pero encarna a Dios y por eso son lo mismo de alguna Mira, manera. hay una parte de la historia de Jesús que no se sabe qué pasa, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Son 16, 17 años, son, más o menos. Informame vos que sos capaz un tipo más de religión. No, no, ¿No lo sos? no es el caso. No, no, es por Capaz, curiosidad. capaz te prejuzgué nomás. Pero ahora me gustaría saber qué buscas de... O sea, ¿a qué vas con esta nota con respecto a querer entender a la gente sobre Jesús? Sí, Santaro, todo lo que es mis intenciones sobre esto está por fuera de la entrevista y lo podemos hablar una vez que cortemos. Me parece bien. Pero si no tengo problemas, no estoy escondiendo nada, pero es por fuera. Me interesa hablar de esto y una vez que terminemos de hablar de esto, podemos hablar de todo el resto. Vamos. Bien, me hablaste de esa relación entre Jesús Lo y sabía. Dios. Déjame preguntarte si pensás que hay alguna relación entre Jesús y el amor y entre Jesús y el juicio. ¿Pensás que esas son dos relaciones distintas? ¿Pensás que existe? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que esto es algo que sostengo desde chico. Incluso habiendo sido bautizado, eh, tomé la comunión también. Y siempre renegué muchísimo de las escrituras con respecto a esto de que el juicio, ¿viste? El juicio, el juicio. Ningún Dios omnipresente y omnipotente tiene un juicio de moral. No existe eso. No existe. Entonces, ese Dios del cual hablan las escrituras, tanto eh, católicas, cristianas o judías, es un Dios rencoroso, es un Dios que juzga, es un Dios que juzga a veces sin motivo, que incluso a veces para salvar a un pueblo aniquila a otro, ¿viste? Yo no creo en esos dioses. Yo para mí Dios, en caso de existir, es algo que incluso no puede tomar partidos morales, ¿me entendés? Entonces, capaz por ahí viene el lado de que Jesús puede llegar a ser el Hijo de Dios, porque capaz, como te digo, o sea, entendió algo que nosotros no. Pero la relación con respecto a Jesús y el amor y el juicio, bueno, a mí yo no creo que él nos haya juzgado, sino todo lo contrario, o sea, y estaba en su derecho a juzgar, igual porque su propia religión lo traicionó, su propio pueblo, digamos, él era el rey de los judíos y terminó crucificado. Entonces, creo que su relación es más que nada con el amor, porque el tipo fue un tipo que amó, como te digo, como vos y como yo, fue un tipo que amó, que debe haber tenido sus dilemas humanos, morales, sus grises también, porque era un ser humano. Pero como te digo, hay 17 años creo, sí, capaz estoy tirando una data nada que ver, pero por lo que recuerdo había una parte de la vida de él que no se sabe qué fue, a dónde viajó, se cree que viajó, no se sabe a dónde, no se sabe qué tipo de información adquirió, qué tipo de aprendizaje adquirió en esos años y volvió siendo el Mesías que estaba destinado a ser. Ok, entonces a tu forma de ver las cosas, decime si la agarré. Sí está relacionado con el amor, pensás que sí amó mucho en su vida, al mismo tiempo pensás que Jesús y Dios, ninguno de los dos está en carácter de juez, no tienen esa autoridad a tu forma de ver las cosas y me dijiste que no crees en un Dios que tenga el poder de ser un juez moral sobre la humanidad. ¿Es así? Que exista o no exista, eso puede ser. Y acá capaz ya nos vamos a algo más filosóficamente más duro y más inquietante para el ser humano, que es no pensar que es todo como pensamos y capaz hay varias deidades reinando sobre la humanidad y jugando con nosotros como si fuésemos un tablero de ajedrez. No entendemos bien de qué va. Entonces puede que ese Dios exista, claramente existe porque hay pruebas bíblicas. Pero, insisto, el verdadero Dios
y yo supongo que era el Dios del que hablaba Jesús también. E incluso la palabra de Jesús fue muy tergiversada, ¿no? Uno intenta tomar las enseñanzas del tipo más que las palabras, capaz. Eh, sí creo que haya estado relacionado al amor, como te digo. Y con respecto a esto del Dios, sí puede haber muchas cosas que no entendemos reinando nuestros paradigmas, ¿me entendés? Entonces, claramente ese Dios vengativo, rencoroso y que emite los juicios contra los pueblos, eh, puede existir ahora mismo. Yo hablo de Dios como algo, una divinidad más grande que eso, ¿me entendés? O sea, es algo que nosotros no, nuestra mente humana jamás va a poder llegar a entender. Por lo menos no es en este plano de existencia, capaz en otro que sigue, no lo sabemos. A eso voy con... Entonces, bueno, Jesús eligió el amor, ¿me entendés? Como mensaje, como para predicar. Entonces eso es una elección, claramente hay una relación. Pero ya con el juicio yo no me caso con eso. Sí, ahí ignoro qué tanto de los juicios que haya hecho Jesús. Pero sí es cierto que, bueno, recuerdo uno de ellos cuando salió al templo y prohibió las hechos a los usureros. Eh, creo que hizo más juicio de acción que... Pero bueno, viste, qué sé yo. Ahí ya nos vamos a algo moral que, como te digo, me cuesta ver el lado, como ver la historia y sobre todo la historia de la humanidad como algo con un juicio moral, ¿viste? Es lo que más me cuesta desprenderme al ver la historia. Y obvio, me cuesta. Yo tengo, por ejemplo, ascendencia aborigen y no sé, ahora que estoy más grande pienso en que una parte de mí entiende la civilización como se dio y a la vez también una parte de mí sufre porque las cosas se dan como se dan, ¿viste? Entonces como con respecto a Jesús, vamos más por ese lado, ¿viste? Y con respecto a Dios ni hablar, o sea, yo no le rezo a Dios. Cuando tengo que rezar, no le rezo a Dios, le rezo a un tipo que fue como yo. Me sale preguntarte en estas notas de el poder de ejemplo de Jesús. Como que supongo que también la idea es, si Jesús encarnó el arquetipo, Jesús es la figura a imitar o a emular. En esta nota me sale preguntarte qué significa para vos cargar con tu propia cruz. ¿Cuál es tu entendimiento sobre ese conjunto de ideas, cargar con tu propia cruz? Em, creo que a lo largo de los años esa cruz se va haciendo más pesada, pero vos vas entendiendo más cómo llevarla. Y también yo tuve muchos privilegios de haber sido criado en una familia que no me faltó nada, que no me faltó amor, que no me faltó dinero, comida, ocio. Entonces tengo un lente de la vida que capaz una persona que no tuvo todo eso no lo puede tener. Entonces siento, nada, siento que, perdón, reiterame la pregunta, perdón. ¿Qué significa para vos cargar con tu propia cruz? Ah, bueno, claro. Eh, entonces como que mi cruz no es tan pesada como alguien que la pasó realmente mal, ¿me entendés? Y te digo habiéndola pasado bastante mal en muchas cosas, pero también habiendo aprendido de eso, ¿no? Pero sí, siento que el paralelismo se entiende, pero también depende porque no todos estamos preparados para eh, cumplir el papel que él cumplió, no. No, él era un tipo singular, ¿me entendés? Entonces, yo siento que cada uno tiene que ocupar su lugar. Tiene que encontrarlo primero, no digo que cada alguien esté predestinado a cualquier... No, cada uno elija su lugar, pero tenés que encontrarlo y de ahí intentar hacer el mundo un poquito mejor. Él lo hizo desde el lado del Mesías, nosotros no somos Mesías, pero... Déjame preguntarte, entonces, a tu forma de ver las cosas, porque me hablaste de mi cruz no está pesada como la de las otras y me dijiste que hablaste de pasarla mal. Decime si entiendo tu forma de ver las cosas. La analogía de la cruz simboliza el sufrimiento humano o el pasarla mal de alguna manera, el dolor, ¿cómo lo ves? Mira, yo intento a Jesucristo justamente de separarlo de la imagen de la cruz, porque es como una adoración, yo siento que es una adoración a la tortura. Está bien, muchos lo pueden hablar desde el lado del sacrificio, es como una recordatorio del sacrificio y la humanidad siempre usó el concepto de mártir como simbología y como para todo, ¿viste? Entonces yo lo puedo entender, pero me acuerdo, esto te lo digo, ¿viste? Habiendo hablado del privilegio que tuve de chico, haber podido viajar,
Me acuerdo una vez con mi familia fuimos a Junín de los Andes, cerca de San Martín de los Andes ahí. En esa época era muy chico, era un lugar, era un destino que nosotros elegíamos porque era muy tranquilo. Y me acuerdo que una vez fuimos a la iglesia, porque a nosotros siempre nos gustó visitar las iglesias, independientemente si éramos muy creyentes o no, a nivel arquitectónico. Así como. Pero me acuerdo que esa iglesia nos marcó a todos porque Jesucristo no estaba crucificado. Estaba simplemente capaz emulando un poco la simbología, pero él estaba bien, no existía la cruz ahí, ¿me entendés? Entonces, hoy en día también sí, tengo mi cruz de madera capaz, ¿viste? Es como, le tengo un cariño especial por algo más a nivel material mío, ¿viste? Pero intento no casarme con ese símbolo, ¿viste? Nunca me gustó mucho a relacionarlo a él, al Mesías, con ese símbolo de tortura. Santaro, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por haber conmigo esta tarde. Eh, Alta entrevista, guacho. Altas Muchas gracias. preguntas. Yo tenía ganas de filosofar. Muchas gracias. Guillermo, ¿qué significa Jesús para vos? ¿Cuál es tu entendimiento de Jesús? Es el Salvador, el único Salvador, el Hijo de Dios, el mismo Dios. Entonces Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios y es Dios también. Me sale preguntarte eh, justo eso que me mencionaste. Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios y también está el Espíritu Santo como parte de la Santísima Trinidad. Me sale preguntarte cuál es tu entendimiento sobre eso, cómo lo ves, cómo lo pensás. En realidad te voy a dar como un ejemplo, es como el agua. El agua es líquida, la pones en una pava, la calentas y se evapora, se transforma en vapor. Lo pones en la heladera, en el congelador y se hace hielo. Entonces, depende de la necesidad que haya en el mundo, es como Dios se presentó. En un principio, eh, el pueblo de Dios, cuando estaba en el desierto, no creía que Dios existiera y le hicieron creer que para que ellos creyeran, valga el enredo, de que Dios existía, tenían que armar una estatua. Lamentablemente el hombre siempre tuvo esa perra necesidad de creer porque ve o porque toca. Entonces hizo falta que viniera Dios en carne, en la persona de Jesús, para que lo vieran. Pero la misma Biblia dice de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, aún viendo dolor, no creyeron que era Dios. Déjame ver si entendía. Entonces, a tu forma de ver las cosas, me hablaste de esta comparación que me hiciste con el agua, de la Santísima Trinidad con el agua. Entonces, Dios, el Espíritu Santo y Jesús son distintas formas de lo mismo, de alguna manera. Del mismo Dios, sí. Sí. Porque incluso Génesis, cuando habla de la creación del mundo, dice de que la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se paseaba en medio de ellos. El Espíritu de Dios es el que prácticamente concreta las cosas, el que da mensajes, el que hace un montón de cosas. Y que ese es una de las, no sé en qué lugar ponerlo, pero bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo sale al último, pero suena como que está al medio siempre. Guillermo, me hablaste de que Jesús es el Salvador para vos. Sí. Me sale preguntarte cómo te suenan estas dos ideas y cuál es la relación que vos encontrás entre Jesús y el amor y entre Jesús y el juicio. ¿Pensás que Jesús puede ser un juez? Te hago esas dos. Jesús, amor, Jesús, juicio. ¿Cuál es la relación que encontrás, si hay alguna, entre estas palabras? Te voy a mencionar un ejemplo terrenal y te voy a mencionar una palabra, un versículo bíblico. El ejemplo terrenal es que suponete que viene una persona a pedir comida, ¿sí? Todos los días. Uno por amor le puede ofrecer comida, pero no le está solucionando el problema. Es como tapar un hueco, como un parche en su vida.
Lo correcto sería que ese amor, por medio mío, le diera trabajo. Así es Dios. El amor de Dios no es el que permite que nosotros hagamos lo que se nos da la gana. Porque dice que sé santo porque yo soy santo, dice la Biblia. O sea, está pidiendo santidad. El ejemplo bíblico que te doy está en Romanos 1, 18 al 32, que habla de la culpabilidad del hombre. Entre tantas cosas dice que el hombre se cree sabio y deja la sabiduría de Dios olvidada. Y eso hizo que eligiera los caminos que eligió, ¿sí? Pero más adelante lo peor de todo es que dice que son dignos de muerte. Ante los ojos de Dios son dignos de muerte. Jesús dijo, si antes tenías miedo de que te mataran el cuerpo, ahora tenés más miedo de que te maten el alma. Entonces de esa muerte está hablando la palabra de Dios. En Éxodo dice que, no me acuerdo qué versículo, pero dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a los que me aman. La maldad de la que habla es de lo que yo te decía de ahí de Romanos 1, 18 al 32. Cualquier camino que elijamos fuera de lo que nos enseña Dios es maldad, aunque tengamos buenas intenciones. Porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es final de muerte. Entonces, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta. Cuando Dios visita al malvado. Déjame ver si entiendo, disculpa. Entonces, me dijiste que Dios, la relación entre Jesús y el amor a tu forma de ver las cosas es Él, de alguna manera, a través de la entrega y del perdón, de alguna manera. Me hablaste de el ejemplo de la comida, de darle comida a la persona que la necesita, es amor, pero al mismo tiempo es un parche y no es solucionar el problema completamente. Entonces también el amor quizás de alguna manera necesita esa cuota de juicio. Me hablaste de que Dios no te perdona, me dijiste que Dios era celoso y que Dios de alguna manera no perdona que hagas distinto a lo que Dios ordena. Entonces si haces distinto, te va a condenar de alguna manera en el sentido de, ese es el juicio. Lo haces como dice Dios o mal, de alguna manera. ¿Es así la relación que vos encontrás entre Jesús y amor y Jesús y juicio? Si no actuamos como actuó Jesús, nos juzga, nos condena. Es que es muy irónico todo esto. Si lo ves de esta manera, no estoy poniendo a Dios como un sometedor, como un tipo que dice se hace lo que yo digo, porque nos dio libre albedrío. Pero sí te digo que Dios no creó al ser humano para que sufriera. Entonces los caminos que elegimos muchas veces nos hacen sufrir y después tenemos la osadía de echarle la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me castigó? No, en realidad la amistad con el mundo es una amistad para con Dios, dice. La amistad quiere decir con las cosas que a Dios no le agradan, nos aleja de Dios y nos aleja de la salvación. Porque llegado el momento, su amor se demuestra en simplemente la oportunidad de conocerlo para que nuestra vida cambie, ¿sí? Mencionaste la salvación. Me sale preguntarte, esta es la última pregunta, ¿qué significa para vos cargar con tu propia cruz? ¿Qué significa eso para vos? Lo mismo que te estoy diciendo. Las cruces que tenemos los seres humanos son nuestras propias, primero, concupiscencias, debilidades, ¿sí? Nuestras tradiciones, nuestros pensamientos, nuestras construcciones que creemos que podemos ir para aquel lado y ahí vamos a encontrar. Pero fácil, Salmo 1 dice, si Jehová el Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare no guardare la ciudad,
en vano vela la guardia. De más está levantarse temprano y reposar tu cerviz hasta altas horas y comer pan de dolores. ¿Qué significa esto? Que si Jehová, si Dios no ordena nuestros caminos, o al revés, no seguimos los consejos que nos van a hacer bien para una vida mejor, vamos por un camino que siempre vamos a la destrucción, a la desesperación. Y eso después nos lleva a perder la salvación, porque empezamos a ensuciarnos por dentro, a creer que el culpable es Dios y en realidad Dios nos dijo, no, no metas el dedo en el enchufe. Claro. De eso se trata el amor también de Dios. Déjame preguntarte, entonces, déjame ver si entendí. Entonces, tu forma de ver las cosas, el cargar la cruz, significa la obediencia a Dios y hacer como Dios nos ordena. ¿Es por ahí? ¿Es como una cuestión de deber y de obligación y de cargar con nuestras obligaciones? Me dijiste también de que Dios no hizo al ser humano para sufrir. Al mismo tiempo, El ser humano sufre. claro, entonces como la cruz es la salvación es... Déjame ver, te voy a hacer una proposición y decime si estás de acuerdo o no, si tiene sentido o no, ¿sí? La cruz representa el sufrimiento y el hecho de cargar con el sufrimiento a través de tomar responsabilidades hace que ese sufrimiento sea significativo de alguna manera. Que sufrimos en pos de algo mejor, de nuestra salvación o de una forma de vida mejor. ¿Cómo lo ves? ¿Tiene sentido o no? ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que la figura de sufrimiento es lo que le pasa al niño cuando le pide, por decirte, un celular al padre y el padre dice, no, no tenés edad para el celular. Y el chico se encapricha, llora, sufre. Cuando nosotros queremos algo que no nos conviene, pero estamos ilusionados, enamorados de la idea, nos duele. El problema es que no vemos más allá. Más allá es cuál es el resultado de lo que Dios promete. En el Salmo dice que nosotros seremos como árbol plantado, dice el Salmo 1. Bienaventurado el que no se ha ido consejo de malo ni se ha sentado en sillas de escarnecedores. Y no recuerdo cómo sigue, pero al final dice, porque y dice, medita en la ley de Dios o de Jehová, dice literalmente, porque este será como árbol plantado junto a las corrientes del río, y su hoja no se seca, y dará fruto a su tiempo. Eso significa que estar de la mano de Dios, el amor de Dios permitió que nosotros nos tomemos de la mano de Dios, y que aunque en el mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús, vamos a ser como árbol plantado. ¿Qué necesita el árbol para vivir? Agua. Dice, junto a las corrientes de ríos estaríamos cerca de la bendición. Y todo el tiempo medita en lo que Dios propone y lo pone por obra. O sea, lo prueba. Dice, ¿será cierto que este secreto cumple esta regla? Bueno, mira otras promesas así, dice uno de los mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre esta tierra. Que yo, Jehová, bueno, entonces, todas esas cosas nos está diciendo que vamos a tener una vida en esta tierra medianamente bien, sin el sufrimiento que se tiene normalmente, porque el camino es seguro delante de los ojos de Dios cuando nos dice, tenés que ir por acá, este lugar te conviene. Ahí va. Guillermo, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Bueno, Dios te bendiga. Igualmente, muchas gracias. Camila, ¿qué significa Jesús para vos? ¿Cuál es tu entendimiento de Jesús? Yo creo que es más que nada un concepto. Yo creo que no es tan importante o tan interesante indagar si fue realmente una persona o no. Me parece que es una figura histórica, eso sí, como concepto que engloba muchísimos valores que para mí estaría interesante ver hacia dónde van, hacia dónde apuntan y en función de qué, ¿no? ¿Para qué se creó la figura de Jesús?
Déjame ver si entendí. Entonces, de tu forma de ver las cosas, existe de alguna manera Jesús histórico como persona que vivió, que tuvo acciones en su vida, y al mismo tiempo está la figura histórica que es como todo el... No quiero poner palabras en tu boca, lo voy a explicar como yo lo entendí, decime si es fiel a lo que querías decir o no. Es como el agrandamiento de la figura de Jesús, haciéndolo igual, igualándolo con la divinidad de alguna manera. Es por ahí, como que son distintas la figura histórica de la idea de Jesús y de lo que la Biblia dice, el Nuevo Testamento dice de Jesús, ¿es por ahí? Yo no sé mucho qué dice el Nuevo Testamento en general. Yo lo que digo es que no interesa tanto saber quién fue Jesús, tipo encontrar los huesos, si existió realmente como persona física, sino que me parece interesante pensarlo como concepto de figura histórica. Y en ese sentido uno sí puede decir que existió. O sea, no interesa, para mí no interesa tanto si existió materialmente, dónde están los restos, dónde están los huesos, si pasó algo, sino por los efectos que causa. En la realidad podemos plantear que de alguna manera existe, aunque sea conceptualmente. Camila, déjame ver si entiendo. Estoy teniendo un problema de entendimiento porque me decís que no importa que sepamos dónde están los huesos y probar que existió físicamente, al mismo tiempo me hablas de la figura histórica de Jesús. Entonces, no sé si te referís histórica como vivió de tal año a tal año o histórica como me hablas del concepto de Jesús, de la idea de Jesús, de las repercusiones que tiene el concepto de Jesús y la figura. No sé si te estás refiriendo a, cuando te referías a figura histórica, si te referías a figura histórica dentro de la historia en cuanto a años o de figura histórica como es un personaje en una historia que nos explica cómo actuar y si lo emulamos nos va a ir bien. Esa es la idea. Entonces, como personaje y como historia, a tu entender, si yo lo agarré bien, es interesante jugar con esa idea y puede ser hasta útil y puede tener buenos efectos sociales, más allá de si haya existido físicamente o no. ¿Es por ahí tu forma de ver las cosas? Sí, más allá de si es bueno o malo emularlo o no, me parece que yo me refiero a figura histórica como un personaje dentro de la historia que causa efectos eh, a largo plazo. O sea, hoy vivimos en un calendario después de Cristo, entonces eh, me parece como que no tiene sentido plantear si existió físicamente o no y si era una persona o eran varias o quién era santo o si era o no hijo de Dios, como eso queda de lado. Después me parece que es un concepto interesante para pensarlo, eh, también más allá de la moral, ¿no? Por eso te digo, no sé si es como si lo emulamos nos va a ir mejor, sino pensarlo a Jesús de esa manera, como un concepto, como una idea, como que engloba ciertos valores y pensarlo a través de eso. ¿Cuál es tu entendimiento sobre la relación entre Jesús y el amor? ¿Y cuál es tu entendimiento entre Jesús y el juicio? ¿Pensás que hay alguna relación? Vamos a hablar de la figura de Jesús, de alguna manera. Creo que va a ser más adecuado para la forma en la cual lo estamos debatiendo. ¿Ves alguna relación entre la figura de Jesús y el amor y el juicio? ¿Cómo lo ves? No, yo realmente no tengo idea. No tengo idea si Jesús era juez, en el sentido de dictaminar eh, condenas o castigos o indultos, por ejemplo. Yo realmente no estoy familiarizada con la figura de Jesús en sí. Eh, y con el amor, pues puede ser que tenga que ver con el amor. Yo creo que las personas religiosas que conozco, cristianas que conozco, se acercan más desde una idea del amor que desde una idea de un castigo, pero yo la verdad que no conozco. ¿Qué significa para vos cargar con tu propia cruz? ¿Cuál es tu entendimiento de qué significa eso? Bueno, no sé a qué se pueden referir con eso. Yo creo que tiene que ver, en última instancia, eh, imagino que puede ser algo como cargar con el peso de nuestros pecados, pero como te digo, yo no estoy familiarizada con esa idea. En última instancia, no sé, se lo puedo traducir a algo que vaya desde otro lado, sería cargar con aquello de lo que nos podemos arrepentir, ¿no? Y que no podemos cambiar, supongo. Te hago la última pregunta. Quiero saber cuál es tu forma de ver las cosas sobre la Santísima Trinidad, porque Jesús es como
Jesús es Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios y al mismo tiempo está el Espíritu Santo también metido ahí. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu entendimiento? ¿Cuáles son tus objeciones con eso también? ¿Qué pensás de todo esto? No, es algo que me confundió siempre bastante. Si Jesús es uno, si Dios es uno o son muchas cosas. Yo tengo otra forma de acercarme a la divinidad, yo tengo otras formas de entender lo que es divino, lo que es Dios. Desde mi forma de verlo, una corte más de Spinoza, Dios es la naturaleza, me parece posible que sea, creo que era una paloma el Espíritu Santo, y sea un niño, y sea una mujer, y seamos todos en realidad. Es algo que la verdad me confunde mucho, yo no entiendo, es la primera pregunta que siempre le hago a personas o amigos que sé que profesan la fe. Eh, pero yo creo, puede ser, es posible. Yo siempre me quedo con, no tiene mucho que ver, eh, pero en 2018, con toda la campaña del aborto, con lo que fue todo ese movimiento, lo que fue la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, a mí me conmovió muchísimo. Tienen una frase que a mí me pareció muy bella, que es, María fue consultada para ser la madre de Jesús. Me parece una linda forma de verlo, ¿no? Como un mutuo acuerdo, una voluntad, un para algo, ¿no? Disculpa mi falta de atención. Tu nombre es Camila, ¿verdad? Efectivamente. Camila, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Gerardo, ¿qué significa Jesús para vos? ¿Cuál es tu entendimiento de Jesús? El Jesús histórico. Según la religión, el Jesús histórico, pues, es la historia que todos conocemos, ¿no? Pero es complicado porque esa misma historia se repitió en Egipto años antes, ¿sí? El nacimiento de Horus fue exactamente igual, ¿sí? Y hay estatuillas y todo de su madre con el bebé. Igualita la historia, es como si hubiesen copiado al caletre esa historia. Entonces uno no sabe si es real o no. Déjame preguntarte, entonces, déjame ver si estoy entendiendo. A tu forma de ver las cosas, el Jesús histórico está muy entrelazado de alguna manera con el Jesús como personaje de la historia que existe hoy en la Biblia. ¿Es así? Es que la Biblia ha sido un libro que ha sido tan manipulado desde que lo escribieron que no sabemos si esa historia es real también o no. Ese es el problema. Pero sí, a tu forma de las cosas, decime si entendí. Está también inspirado de alguna manera físicamente en cuanto a la estatuilla que me mencionaste y también en la historia, me mencionaste la historia de Horus, Sí, refleja atributos. es la misma historia. Es exactamente lo mismo. Es como si hubiesen copiado la historia. Igual pasó con Moisés. Otras culturas más antiguas que esas tienen la misma historia de un Salvador, del hombre que dividió el mar, de Noé, perdón. De Noé, me confundí. Pero, y el Jesús histórico, pues nos lo vendieron como nos lo vendió el eurocentrismo, pues. Inclusive de ojos azules y rubios. ¿Cuándo se nace en Medio Oriente con ojos azules y rubios? ¿Entiendes? Por eso te hablaba del Jesús histórico. Yo creo que físicamente, si existió, debería tener la fisonomía de la gente del Medio Oriente. Morochos, cabello negro, rizado, ojos miel, cejas pobladas, negras, moreno. Ok, déjame ver si entiendo. Entonces, a tu forma de las cosas, quizás existió el Jesús histórico, pero al mismo tiempo Jesús, de vuelta, está entrelazado con la historia y me dijiste la historia está inspirada en otras historias de antes Sí. y, bueno, a tu forma de las cosas es lo que más pesa de lo que yo estoy entendiendo. De tu forma de las cosas es lo que más pesa en tu entendimiento de qué es Jesús, es este personaje de una historia. Claro. ¿Es así? Claro, pero ahora si tú me preguntas por el Jesús que todo el mundo ha diosificado de alguna manera, pues la religión te lo vende como hijo de una deidad. Entonces todos nos volvemos a preguntar, entonces tú como padre mandarías a tu hijo a que pase por tales suplicios para salvarle las papas al resto de la humanidad. No, que por amor y tal, bueno. Te quiero preguntar sobre Tengo mis eso. dudas sobre eso. Te quiero preguntar sobre eso, ahora que lo mencionaste, esto de que Jesús es el Hijo de Dios, pero Según también... la religión. Claro, claro. Bueno, me parece útil la aclaración. Según la religión, Jesús es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo Jesús es Dios y es parte de la Santísima Trinidad y tenés el Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo lo reconciliás a esto? Sé que vos no sos creyente, pero ¿qué significa eso para vos?
¿Qué refleja eso para vos? ¿Cómo Bueno, lo entendés? eso para mí refleja el chamullo histórico de la Iglesia Católica, pues es así. Eso está más que claro. Ahora si lo analizamos desde el punto de vista más esotérico, qué sé yo, y lo queremos ver así, hablemos de un Jesús como un maestro, como un avatar que vino al mundo a enseñar que a través del amor y el perdón y esta serie de cosas que nos vendió la Iglesia, pues se puede ir más lejos, se puede crecer espiritualmente, internamente. Yo creo que eso es un trabajo individual, el crecimiento interno, sí o no. Y la dualidad en este planeta te invita a vivir o lo oscuro o lo claro, tú decides y nadie te va a castigar por eso, ¿entiendes? A eso me refiero, tú puedes elegir. Me parece interesante eso que dijiste recién. Me dijiste, nadie te va a castigar por eso. Que, viste, por ahí muchas partes de la Biblia hablan de el castigo de Dios. Me sale preguntarte en esta nota de lo que estamos hablando si encontrás alguna relación entre la figura de Jesús o el personaje en una historia, vamos a decir, de Jesús y con el amor. Vamos de vuelta. Si encontrás una relación entre Jesús como personaje en una historia y el amor, y si encontrás una relación entre Jesús y el juicio, esto que hablamos de castigar. ¿Pensás que existe tal relación dentro de la historia, dentro del entendimiento de la religión, o no? ¿Cómo lo es? Es que la religión te vende eso, te portas bien o te castigamos. O Ahí va. sea, la religión te vende un Dios Padre que si no es a través de las enseñanzas de Jesús no vas a llegar aquí. O sea, sí o sí, es Claro. impositivo. Bien. ¿Ve? Una entidad que necesita que la adores, que le cantes, que le reces y que le ruegues. Imagínate el ego tan brutal que debe tener el Padre de este Señor Jesucristo. Debe ser una entidad egocéntrica, alábame, cántame y bendíceme. Y arrodíllate porque no eres digno de paso, ¿no? ¡Ey! Como dicen en Córdoba, para un poco, ya va. Me hiciste a tu imagen y semejanza, entonces yo no merezco, o sea, ¿de qué carajo me estás hablando? No, que él envió a su único hijo para salvarme y nosotros no que éramos hijos también, ¿me entiendes? Chamudo, entonces. Esto de la Santísima Trinidad, Sí, chamudo. pero por supuesto, te repito, si agarramos y si parafraseamos a Jesús y qué sé yo, nos guiamos por la ley universal del amor, por ejemplo, que según la historia bíblica este señor profesaba. Está buenísimo. Si lo agarras por ahí, tú dices, bueno, vamos a darle amor al mundo. En estos días vi en las redes sociales de estos chistes que sube la gente, memes. Está una niña así con el Jesús, lindo el Jesús, parecía Bon Jovi. Y ella, ay, ese no fue el señor que mató a mi mamá y qué hace aquí. Le dice, no, es que él se arrepintió. ¿Entiendes? Esas cosas que tú dices, bueno, sal, mata, asesina, haz lo que quieras, que si te arrepientes, igualito. Tienes tu salvoconducto. Entonces, todas esas cosas hoy por hoy, pleno siglo XXI, me parece hasta un juego de niños. Es como tonto creer en esas cosas. Sí creo que el accionar individual te va a llevar a elevar o a bajar tu vibración energética. Eso sí lo puedo creer. Según tú cómo pienses y actúas, tu vibración sube o baja. Y a la hora de cambiar de cuerpo o de morir físicamente, esa vibración te puede llevar a otros estados mentales, qué sé yo, de gozo o no. Pero es una elección personal. Nadie debería obligarte a eso. Bien. Gerardo, déjame preguntarte, esta es la última pregunta. ¿Cuál es tu entendimiento de qué significa la idea de cargar con tu propia cruz? Es una referencia a la historia bíblica, pero ¿cómo lo entendés, cómo conceptualizás el significado de esa idea? ¿Cómo lo ves? No, es que para mí eso es hazte cargo de tus acciones. Si tus acciones son negativas y andas dañándole la vida a los demás, de alguna forma esa energía se convierte en un egregor negativo que va a volver a ti, al origen. ¿Como una idea kármica también, dirías? ¿Cómo Sí, simula sí, eso? se le conoce como egregor. Egregor es lo que se genera cuando una persona o un colectivo de personas le da una fuerza de pensamiento y de acción a una energía. Ese egregor queda, ¿sí? Como energía y se devuelve al origen. Eso es cargar tu propia cruz. Ahora, si tú haces las cosas, digamos, dentro de la normativa social, dentro de lo que tú como persona crees que está bien y sientes en tu corazón que está bien, pues vas a generar otro tipo de energía linda que se va a devolver a ti en una forma positiva. Eso para mí es cargar su propia cruz. Gerardo, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, una vez Cuando más. quieras, brother.
Pórtate bien, pues si no, no vas a ir al cielo. Estefano, ¿qué significa para vos Jesús? ¿Cuál es tu entendimiento de Jesús? De Jesús. Ujú. La verdad no se sabría responder mucho porque yo soy agnóstico. Mm. Entonces, mucho no estoy metido. No me hace falta, o sea, no te estoy preguntando en pos de como si fuera una trivia, de que hay una respuesta correcta y que quiero que me digas algo. Lo que quiero hacer es entender cómo vos ves las cosas y entender tu opinión. ¿Cuál es tu entendimiento sobre qué significa Jesús? ¿Cómo lo entendés vos? Eh, Jesús. Para mí hoy en día me parece que, desde mi más sincera opinión, por ahí el rol de la religión hace un tiempo era muchísimo más importante, por ahí llevándolo a siglos y siglos atrás para entender fenómenos en el mundo. Pero me parece que hoy en día, según el avance de la ciencia y la tecnología, cada vez es menos importante y creo que por ahí cumple un rol más secundario en la sociedad hoy en día. Ok, entonces la religión o tu forma de entender las cosas ya no tiene un rol tan principal en la sociedad. Déjame conectarlo con la pregunta sobre Jesús. ¿Pensás que la figura de Jesús está obsoleta o no es importante a tu forma de ver las cosas? Em, Qué sé yo creo que cada uno es libre y debe usar las herramientas que tiene a mano para vivir y para hacer el bien. Me parece que si es una figura que se usa para hacer el bien, bienvenido sea. Eh, yo puntualmente no creo, pero bueno, si hay gente que le sirve, bienvenido sea. Qué sé yo, para tener una sociedad más cómoda, que todos sean aceptados. Ok, entonces de alguna manera es una forma de ver las cosas, percibo, pragmática. Como si es útil, si sirve para que vivas tu vida de una mejor manera, golazo. Si no, todo bien. Como no es eh, fundamental, no es necesario que Jesús sea parte de tu vida. Ese es mi entendimiento de lo que dijiste. ¿Es así? Completamente, sí, 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 así es. Necesito tener algo más tangible en pos de entender qué es lo que vos entendés o cuál es tu forma de ver las cosas en pos de seguir la entrevista. Me hablaste de que no sos creyente, de que no te parece fundacional la religión en la vida de una persona y que podés vivir sin religión y podés ser buena persona de igual manera. Me sale preguntarte cómo lo entendés a Jesús en términos de, ¿pensás que es una persona, es un personaje histórico en términos de vivió de tal año a tal año, hizo tales Mm, cosas? ¿Es un personaje en una historia en términos de, así como Peter Pan es un personaje en una sí, historia? sí, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo lo entiendo a Sí. Jesús? Y son por ahí, yo vengo de una familia cristiana, católica, entonces toda mi vida viví eso, la figura de Jesús, se bendecía la mesa, todo. Eh, Según la religión, fue una persona que existió, que vivió, hizo acciones, hizo milagros y demás. Yo no creo que haya sido alguien que haya existido. Para mí a lo mejor se, se contó una historia a raíz de eso para poder ordenar a la sociedad, darle un mayor entendimiento, pero bajo mi punto de vista, por ahí me lo cuestiono, no sé a ciencia cierta si existió o no existió, pero no sé. Ok, entonces el Jesús histórico, tu forma de ver las cosas, puede o no haber existido. Histórico me refiero en términos de Sí, la historia, sí, no sí, sí, de una historia. No sé, exactamente. me parece muy difícil tratar de explicar eso. Pero ok, en términos históricos quizás no existió para vos, pero sí pensás que es útil narrativamente Claro. la figura de Jesús sobre cómo él actúa en la historia que cuenta la religión y como un personaje a emular, quizás, como ahí puede tener una utilidad. Ok, me sale preguntarte cuál es tu entendimiento sobre esta idea que tiene la religión católica de la Santísima Trinidad, de que existe Jesús como Hijo de Dios, pero también es Dios, también está Dios Padre, también está el Espíritu Santo. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo lo entendés a esto de que puede ser el Hijo de Dios y también es Dios? ¿Cómo lo ves? Y me parece un poco, no sé, sinceramente no estoy muy informado como para responder, pero vuelvo un poco sobre lo mismo, ¿no? Yo creo que fue
una historia contada que por ahí cada uno puede llegar a tener su interpretación o no de tal historia. Eh, pero bueno, a mí me resulta muy difícil de creerlo, más teniendo en cuenta que, qué sé yo soy medio así, como vos decís, pragmático. Si lo veo existe, si no, no. Estefano, ¿qué significa para vos la idea de cargar con tu propia cruz? ¿Cómo lo entendés? ¿Qué simboliza para vos? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que son cargar con la propia cruz, cada uno en su día a día lleva su propia cruz, sus propios pasados, sus propias angustias, dolores, tristezas, y me parece que eso es algo bueno, que nadie está exento porque a todos en nuestra vida nos pasó algo, eh, y bueno, por eso, qué sé yo, cada uno tiene sus problemas, sus mambos, sus cosas del día a día. Deja- Eso sería más o menos cargar su propia cruz. Déjame ver si entendí. Entonces, a lo que vos entendés por la cruz, en esa analogía de cargar con tu propia cruz, es, me dijiste pasado, cada uno tiene su pasado, sus angustias, no sé si esta es la palabra que usaste, tristezas. Sí. Como, decime qué te parece esto. ¿La cruz simboliza para vos el sufrimiento, de alguna manera? El sufrimiento, el dolor, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Ok, entonces, cargar con tu propia cruz significa poder cargar con tu sufrimiento de alguna manera. ¿Es por ahí? Completamente. Sí, sí, sí. Estefano, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha Por sido un gusto. favor, muchísimas gracias. Muchas ¿Cómo gracias. es tu nombre? Ignacio. Ignacio. Corto acá y podemos ir a hablar. Gabriela, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué significa para vos Jesús? ¿Cuál es tu entendimiento de Jesús? Bueno, voy a dar la opinión que tenía San Agustín, que es el motor primero, el inicial, el que da movimiento, el que provoca, el que da origen. ¿Qué significa eso, Gabriela? Disculpa mi falta de entendimiento. ¿Qué significa? Entiendo el punto de que es el motor inicial. Entiendo las Claro, palabras y entiendo de que claro, sea como la raíz de acción de alguna manera. así es. Pero ¿cómo me lo atás al Jesús histórico o al Jesús narrativo o a la persona? ¿Cómo se ata eso con este concepto de motor inicial? ¿Cómo lo Bueno, es? desde mi perspectiva, Por favor. considero que hay un motor inicial totalmente abstracto que necesitaba concreción en la tierra, en el lugar donde vivo. De ahí la figura de Jesús, hombre. Me parece muy interesante el cómo lo acabas de atar, que existe una abstracción. Lo voy a poner en mis palabras, decime Sí, si es fiel a lo que vos me tratabas de decir, si no, por sí. favor, corregime. No, está bien. Entonces existe la abstracción del bien en sí mismo de alguna manera y eso Sí. necesitaba concretarse en una Sí, persona. sí, todas las religiones tienen el mismo principio. Todas las religiones tienen el mismo principio. El ser humano no puede vivir de abstracciones, necesita cuestiones concretas, acciones, gestos. Me sale preguntarte en esa misma nota sobre la Santísima Trinidad. Me hablaste de... disculpa, no me hablaste de esto. Existe Dios Padre, ¿Mm? el Espíritu Santo y Dios Hijo como Jesús. Sí, Me hablaste de la abstracción del Sí. bien en sí mismo. Supongo que eso significa sí, Dios Padre para vos, Jesús Sí. es el Dios Hijo. sí. ¿Y qué se haría en esta ecuación el Espíritu Santo o cómo lo entendés vos? Y me da la impresión, no sé definir concretamente, pero también tiene que ver como que el Espíritu Santo puede orientar conductas o modo de ser, pero también sentimientos, el estado de ánimo de una persona, la espiritualidad, todo lo que tenga que ver con la espiritualidad. Digamos, si una cosa tiene que ver con la abstracción desde el punto de vista religioso como motor inicial, otra cosa tiene que ver con lo concreto, con el ser humano y la conducta, la espiritualidad tiene que ver con el sentimiento, con dónde vos te vas a parar y vas a poder actuar, desde dónde vas a poder actuar. Me hablaste de la conducta y me hablaste de los sentimientos. ¿Es como alguna, decime qué te parece, es como una simbolización, es un símbolo de el aspecto psicológico del ser humano de alguna manera? ¿O cómo lo entiendes? Bueno, la verdad que hablar de psicología ya te metes en otra disciplina, así que no me doy cuenta cuánto querés ahondar en eso. Me refiero a quizás como, no sé, la abstracción, que me queda claro, Dios Padre es como Sí. significa la abstracción del bien en sí mismo y Sí. el creador y Sí, muchas otras acepciones. sí, El Dios Hijo es Jesús, es sí, lo concreto. el que encarna a Dios. No, sí, Y al mismo tiempo, la tercera pata de esa mesa, que es la Sí. Santísima Trinidad, sí. todos son Dios, todos
Sí, 3 en 1, el 1 en 3. La unidad en lo tripartito. Lo tripartito en el 1. Te tiro una proposición, decime cómo te suena. Sí. Trato de no meter qué es lo que yo pienso en la entrevista Sí. porque la idea es entender Sí. cómo pensás vos. Decime cómo te suena la idea de que el Espíritu Santo haga referencia a la conciencia en sí misma, el acto de percibir, el ser en sí mismo. ¿Cómo te suena? ¿Sentís que cerraría ese análisis bajo estas condiciones de que los tres son Dios? El bien en sí mismo, encarnar el bien, el ser la persona que encarna el bien, a través de la conciencia, de prestar atención y de hacer lo correcto. ¿Cómo te suena? ¿Pensás que tiene sentido o no? No lo sé, hoy no sé decirte. Puede ser, pero no estoy tan segura que el Espíritu Santo se vincule con la conciencia. No. Es el más jodido de los tres, a mi entender. Ajá. Como que hay muchas formas de entender qué significa el Espíritu Santo. Ok, volviendo a la entrevista. Te pregunté qué significa Jesús para vos, me diste la definición, me hablaste de cómo es tu entendimiento sobre la Santísima Trinidad. Me sale preguntarte qué significa para vos esto de cargar nuestra propia cruz. ¿Cómo lo ves? Interesante frase, porque me da la impresión de que hoy en día está usada no solamente por la cuestión vinculada al cristianismo o a la religión de origen cristiano, sino una frase cotidiana que tiene que ver que cada persona le cuesta mucho vivir y hay algo fundamentalmente que le pesa, que le cuesta llevar adelante, que le cuesta superar dolores, tristezas, decepciones, desesperanza, problemas. O sea, en el sentido de que sí, que cada ser humano tiene algo que le dificulta vivir, que le hace, que a su vez eso lo puede tomar como negarlo, renegar de eso o intentar superarlo. Una cuestión que tiene que ver con el modo de vida, desde qué actitud vos estás viviendo, ¿no? Si renegás es porque la negaste 2 veces a lo que te está pasando o a lo que te pasó. Y eso te lo va a dificultar un montón. Y si intentás superarlo, bueno, hay varios caminos, varias formas. Tal vez la psicología es una, la espiritualidad es otra, el reírte es otra, el olvidarte es otra. Hay muchas. Déjame preguntarte, entonces, me hablaste de que hay modos de vida y me hablaste de que ante las cosas negativas de la vida, el cómo entendí yo o cómo lo recibí fue que a tu forma de entendimiento la cruz es un reflejo del sufrimiento. Claro, es una Literal es metáfora. una metáfora. Ahí va. Una metáfora. Pero una metáfora La para cruz el no es sufrimiento. literal. Claro, No, claro, sí, sí. no siempre es sufrimiento. Ok. No. Dificultades de la vida. Dificultades de la vida, que pueden ser más pesadas o menos pesadas, depende cómo cada uno lo vaya. Bueno, no, dependen concretamente de cómo son y depende también la actitud que cada uno tenga. Ok, al mismo tiempo, decime si lo estoy entendiendo bien. La incitación no es la palabra. La implicación que tiene la idea de cargar con tu propia cruz significa no renegar de las dificultades que tenés, sino Exacto. afrontarlas y Afrontarlas. cargarlas con Llevarlas nobleza. adelante, llevarlas, transitarlas. Sí, nobleza es una palabra muy linda. Alegría es otra, aceptación es otra, tratar de superarla es otra, buscarle la vuelta es otra. Hay muchas palabras. Gabriela, última pregunta. ¿Cuál es tu entendimiento? Las mezclé un poco, pero ¿cuál es tu entendimiento? Si hay alguna relación, si existe, ¿cuál es la relación entre Jesús y el amor y entre Jesús y el juicio? ¿Parece que Jesús actúa como juez de alguna manera? ¿Cómo lo ves a esta relación? Según mi perspectiva y lo que yo entiendo y lo que pude haber leído o estudiado alguna vez, la idea de Jesús es amor pleno, totalmente. Entrega, perdón, disculpa, eh, atender, cuidar, proteger, aceptar. Y lo del juicio depende, en realidad ahí ya te estás metiendo con la iglesia, te estás metiendo con los preceptos, te estás metiendo con la moral. En principio creo que no, que Jesús no es juicio, creo que no. Pero los hombres en el hacer cotidiano o muchas organizaciones de la iglesia eclesiástica sí la han convertido en un juicio de valor, en un juicio del negar que esto está bien y esto está mal. Pero me da la impresión de que la idea propia o la que yo tengo de Jesús no es de juicio, sí es de amor, de aceptación, ay, ¿cómo es la palabra? Ser Misericordia. misericordia,
Misericordia, la misericordia. Sí, sí, creo que la misericordia es una hermosa palabra también. Gabriela, muchas gracias por tus De nada, respuestas, de gracias por tu nada. tiempo. Que tengas suerte. Buenas tardes. Chao. Ha sido un Hasta gusto, luego. verdaderamente. Igualmente, igualmente.